Buscando TDI 4.0 Podcast. Yo soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocio de tecnología de información y experto en transformación digital. Y yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de soluciones de TI y experto en transformación digital. Podcast de transformación digital hacia la industria 4.0. En el mundo de los negocios y la cotidianidad se requieren tomar decisiones rápidas, pero sobre todo decisiones informadas. En nuestra mente no puede estar presente toda la información y no debemos basarnos en nuestras suposiciones o intuiciones únicamente. ¿Qué podemos hacer como transformadores digitales? Te invitamos a que aprendas con nosotros los conceptos básicos, reflexiones sobre casos de usos y beneficios de la analítica de datos. Carlos tiene un auto que consume 10 litros de gasolina por cada 100 kilómetros recorridos. Un día Carlos quiere hacer un viaje por la ciudad y visitar varios lugares. Para planificar su viaje, Carlos necesita saber cuánta gasolina va a gastar y cuánto le va a costar. Carlos realiza su recorrido, pero se da cuenta que el indicador de gasolina de su auto no funciona. No le toma importancia al asunto, porque sabe qué va a hacer y cuánto va a gastar. Sin embargo, la esposa de Carlos le quiere ir a comprar un par de cosas extras. En ese momento, Carlos hace sus propios cálculos, suma las distancias y obtiene que el viaje completo es de 45 kilómetros. Luego, divide la distancia por 100 y multiplica por 10 para obtener el consumo de gasolina en litros. El resultado es 4.5 litros. Finalmente, multiplica el consumo de gasolina por el precio por litro y obtiene el costo total del viaje y decide que sí llega a la estación de servicio. Sin embargo, antes de llegar a la estación de servicio, el auto se detiene y Carlos no logra llegar a tiempo. ¿Qué salió mal? ¿Por qué Carlos no pudo tomar las decisiones correctas? ¿Te ha pasado algo parecido en tu negocio y no logras resultados? ¿Te has encontrado con situaciones inesperadas que has tenido que resolver sobre la marcha? ¿Qué pasaría si tuvieras la información correcta en el momento exacto? ¿Hubieras tomado otras decisiones? ¿Crees que el resultado hubiera sido diferente? Tener la información exacta en el momento exacto y fácil de interpretar es el objetivo de la analítica de datos. ¿Qué es la analítica de datos? La analítica de datos permite a las organizaciones analizar todos sus datos en tiempo real, históricos, no estructurados, estructurados, cualitativos, para identificar patrones y generar conocimientos para informar y en algunos casos automatizar decisiones, conectando la inteligencia y la acción. Beneficios de la analítica de datos. Primero, acelera la capacidad de reacción. Segundo, ayuda en tareas de monitoreo y gestión de la información. Tercero, simplifica procesos complejos. 4. Inmediatez sin riesgo. Y finalmente, 5. Elimina riesgos en decisiones operativas. Este tema de analítica de datos es mejor entenderlo con ejemplos. Y para ello les traemos a ustedes 3 casos de uso diferentes. Pero para poder comprender estos 3 casos de uso vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Actualmente, cuando yo hago un reporte de analítica de datos o trato de mostrar algo en la analítica de datos, normalmente busco algunas características especiales sobre estos reportes y por ello les vamos a explicar los ejemplos con esta metodología. El primer tema es ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del reporte o de la analítica de datos que vas a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué quiero hacerlo?
¿Qué me impide hacerlo actualmente? ¿Por qué quiero este tipo de dato, este tipo de objetivo? El segundo tema es el análisis. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ocupo identificar, ocupo segmentar, ocupo ver algo en tiempo real, ocupo analizar. ¿Qué es específicamente lo que quiero hacer? El tercero es cuál es la fuente de datos. ¿De dónde extraigo esa información? ¿Tengo ya esta información estructurada? ¿Qué datos necesito? ¿Qué datos necesito disponer? ¿Dónde puedo capturar esa información? El cuarto va por el tema de los beneficios. ¿Qué beneficios va a traer a la organización cuando yo haga este reporte? ¿Qué beneficio le va a traer a mi cliente cuando yo genere este reporte? ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Cuál es el KPI? ¿Cuál es el indicador o la meta que queremos medir? Y para poder mostrar todo esto y poder tener en el lenguaje adecuado, vamos a definir cuáles son estos stakeholders o patrocinadores internos que son los que van a revisar este tipo de reportería. Entonces, bajo estos 6 criterios son los que vamos a montar nuestros ejemplos. El primer caso de que queremos contarles lo vamos a llamar portal de mesa de servicio. Dándoles un poco de contexto, en la empresa en que yo me encuentro actualmente tenemos automatizado lo que es la mesa de servicio, la atención tanto de casos internos como casos de los clientes, en una herramienta tipo EPM, que de hecho nosotros mismos comercializamos. Originalmente cuando se montó la mesa de servicio ahí, lo que se pretendía lógicamente pues era un lugar donde se pudiera controlar, saber los casos que existían, saber quién los tiene asignados, poderles dar un rápido tracking, ¿verdad? Que si un cliente preguntara cómo está mi caso, pues fácilmente pudiéramos ir a ver dónde estaba su caso. Ese digamos era el objetivo con el cual se planteó en un inicio montar la mesa de ayuda en el BPM. Como es lógico, ya con un cierto grado de madurez, con el uso del sistema en el tiempo, se pasa a la siguiente etapa, que es empezar a tratar de obtener información a partir de lo que está ahí, ¿verdad? Ya sea con el fin de analizar el servicio, principalmente con el objetivo de irlo mejorando. Es lo lógico en cualquier herramienta que se implemente. Entonces, a partir de eso, se decidió crear un portal con estadísticas de la mesa de servicio. Entonces, ¿qué era lo que se pretendía? ¿Cuál era el objetivo? Facilitar precisamente la gestión de la mesa de servicio. Como les decía, ver cuántos casos teníamos, ver en qué estado se encontraban, de cuáles clientes teníamos más casos, etc. Ese era el objetivo con el cual se planteó crear este portal. ¿Qué quería obtenerse con eso? Pues ya lo mencioné, ¿verdad? Saber cuántos casos hay, qué clientes reportan más casos, quién tiene más casos atendidos, cuánto estamos durando en ellos, se están atrasando mucho, etc. O sea, tener una visión, en resumen, tener una visión completa de cómo está la mesa de servicio en este momento. Eso era lo que se pretendía. ¿De dónde se iba a obtener la información? Pues ya lo conté, ¿verdad? Del BPM, de estos flujos de trabajo que tenemos automatizados. De ahí donde se iba a obtener todos esos datos. ¿Qué se pretendía con ello? Brindar seguimiento en tiempo real. O sea, la idea era que en cualquier momento yo pudiera ir ahí y ver cómo estamos ahorita, ¿verdad? No lo típico de los indicadores normales que a fin de mes yo digo cuántos casos tuvimos el mes pasado, cuántos casos cerramos al día, cuántos casos cerramos con retraso. No, la idea era que en cualquier momento, cualquier persona, obviamente con el permiso, con los derechos, a quien yo quisiera brindarle el acceso, pudiera saber en ese momento cuál era la foto de nuestra mesa de servicio y lógicamente a partir de ahí pues tomar algún tipo de medida. ¿Qué íbamos a medir? Ya lo he mencionado un poco, ¿verdad? Cantidad de casos abiertos, cantidad de casos abiertos en el mes, cantidad de casos cerrados en el mes, cantidad de casos por cliente, cantidad de casos por técnico, cantidad de casos al día, cantidad de casos atrasados, cantidad de casos por vencer, cantidad de casos por etapa, cuántos están en análisis, en diagnóstico, cuántos están por cerrar, etcétera. Eran varios tipos de indicadores, como 20 indicadores más o menos. ¿Quién era el dueño, el stakeholder de esto? Pues obviamente el administrador de la mesa de servicio. Él era el principal interesado
en obtener esta información y el que lógicamente pues le iba a dar el tracking correspondiente. Y como les decía, eso es un ejemplo nuestro que desarrollamos acá internamente. Se desarrollaron 2 portales en realidad, 2 portales con vistas de la información. En uno tenemos como les decía, esos datos de cómo estamos ahorita, y en el otro cómo está el mes, ¿verdad? Cómo nos ha ido en el mes actual. Por ejemplo, si nos metiéramos ahorita, estamos grabando esto en septiembre, entonces veríamos la información de cómo está septiembre de 2023 en la mesa de servicio, ¿verdad? Ese es un ejemplo que, como les decía, fue desarrollado por nosotros mismos y que en algunas ocasiones pues aprovechamos para replicarlo con algunos clientes interesados también que en su momento pues adquirieron nuestra herramienta. El siguiente ejemplo es un portal que tuvimos que crear bajo ciertas necesidades de cumplimiento de normativas que nos comenzamos a dar cuenta en el mercado. Resulta que muchos de nuestros clientes siempre nos comentaban de que ellos tenían herramientas documentales, pero que no les daban información que necesitaba para el cumplimiento normativos de ciertos entes, ya sea para normas internacionales o entidades locales que pedían ciertos indicadores. Por ello, nosotros tuvimos que crear un portal de documentos, pero no era un portal de documentos para ver un documento, cuántos documentos hay, cuántos documentos se generan actualmente, sino que el objetivo principal de este portal era mostrar fácilmente quiénes han leído un documento. ¿Esto por qué? Resulta que ciertas normativas requieren de que ciertos puestos en ciertas organizaciones tengan que leer ciertos documentos que son normativos, políticas, instructivos o procedimientos. Resulta que las organizaciones se daban cuenta de que muchas veces las personas decían que ya habían leído ese documento, pero realmente no tenían una evidencia sustantiva del tema de la lectura. Entonces ocupaban tener un indicador del tiempo de lectura y de las lecturas y porcentaje de lecturas de estos documentos. Entonces lo que se realizó en este caso fue buscar diferentes datos que me pudieran aportar el tema de cómo filtrar esta información. Para eso entonces comenzamos a ubicar diferentes bitácoras de auditoría que tenían los sistemas y una bitácora del tiempo de lectura que tenían las personas en ese sistema. Con esas bitácoras, que fueron nuestras fuentes de datos, pudimos hacer un esquema, verificar los esquemas de seguridad que tenían en la herramienta y en este caso segmentar cuál persona tenía que leer un documento, una política, por ejemplo, una política de seguridad de la información, una política de vestimenta, una política de atención de servicios, por ejemplo, y cuáles eran sus documentos que eran obligatorios. Con esto pudimos hacer que los clientes se sintieran más seguros. ¿Por qué? Porque tenían un indicador que les ayudaba a cumplir con sus normativas y procedimientos, y obviamente cuando llegara un ente regulatorio básicamente va fácilmente poderles enseñar este indicador en tiempo real. Y lo que nosotros pudimos hacer con esto es que, bueno, que los patrocinadores de lo que es el proyecto, que son básicamente gestores documentales, gerencias y diferentes patrocinadores que usaban los software de gestión documental, se sintieran respaldados de que en tiempo real podían ver en este caso un portal donde pudiera tener la analítica de datos y darse cuenta quiénes habían leído, cuáles eran las unidades que se habían leído, cuáles eran los documentos más leídos, cuáles eran las personas en la organización que habían leído todos sus documentos y poder tomar acciones al respecto. Este portal de documentos realmente nació bajo una necesidad del mercado y ha sido un éxito total. Es muy fácil de encontrar, muy fácil de hacer, pero en este caso los clientes nos dijeron cuál era su necesidad. El siguiente ejemplo lo vamos a llamar portal de ingresos. Este fue una necesidad personal.
muchos de ustedes, si trabajan en áreas relacionadas con ventas principalmente, a fin de año muy probablemente vendrá el jefe y dirá, bueno, ¿cuánto vendimos el año anterior? ¿Cómo nos fue? Lógicamente, pues si se tiene un buen sistema, un CRM, es posible obtener esa información relativamente simple, pero cuando no, pues se vuelve necesario pues llevar la información de alguna forma. A mí me sucedía que yo no estoy directamente involucrado con el área de ventas, pero sí me interesaba tener esa información de cuánto habíamos vendido de un producto en particular, específicamente el producto con el que yo trabajo. Y pues en un momento me tocó hacer rollback de todo lo que había sucedido en el año, con el fin de poder obtener esos números, en cuánto habíamos vendido del producto, voy a decir producto A, producto B y producto C, con el fin de que eso no me volviera a suceder, de que yo no tuviera que pues ir a navegar en la información casi que a mano. Decidí construir un flujo de trabajo, pero principalmente un portal que me reflejara esa información en tiempo real conforme la fuéramos generando, de tal forma que yo pudiera ir en cualquier momento y saber cuáles eran los ingresos que se llevaban en ese momento. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Como les digo, mostrar en tiempo real los ingresos, ¿verdad? Que yo pueda entrar ahorita y saber cuánto hemos vendido de enero a septiembre de este año 2023, cuando estamos grabando este podcast. ¿Qué se pretendía? Bueno, se pretendía construir un artefacto que era primeramente el flujo, obviamente pues para poder mostrar los datos en un portal. Obviamente esos datos tienen que estar en alguna parte, entonces lo primero fue construir un flujo personalizado en el BPM que mencioné en el caso 1, que era donde se iban a ingresar los datos. De ahí se iba a tener la información, ¿verdad? De ese flujo, ahí se iban a meter los resultados de venta, y a partir de ahí se iban a sacar las informaciones que se querían mostrar. ¿Cuáles iban a ser los beneficios? El primero, lo que les dije, ya no voy a tener que a fin de año ir a bucear nuevamente en los datos, ir a bucear en correos, ir a bucear en el CRM, ir a bucear en las diferentes herramientas que se tienen, ir a ver las órdenes de compra, los contratos, no sé, sino que simplemente yo iba a tener toda la información ahí de una vez. Mostrar eso en tiempo real, o sea que si el jefe quería saber cuánto se ha vendido, simple y sencillamente decirle, puede fijarse aquí, o en dado caso extraer la información de ahí y dársela rápidamente, y poder tener esos datos. Como les decía antes, teníamos, digamos, que producto A, producto B, producto C. Entonces era fácil, o que fuera fácil, obtener las ventas por cada producto y también las ventas totales. ¿Qué mostraba este portal? Mostraba el total de ingresos por venta, el total de ganancias, porque hay parte de esas ventas que corresponde al proveedor del sistema con el que trabajamos. Entonces se mostraba lo total vendido, pero también lo que le correspondía al proveedor y lo que le correspondía a nosotros. Y como les decía, los totales por producto, ¿verdad? Por producto A, producto B y producto C. ¿Quién era el administrador de este portal? Pues mi persona. En un inicio yo era obviamente pues el que lo necesitaba, el que lo ocupaba, pero lógicamente también el personal el gerente de ventas, digamos, a él le iba a beneficiar, y pues dado caso también a la alta gerencia, para que pudiera ver la información en cualquier momento. Es igual, como les decía, eso fue una necesidad particular nuestra, bueno, mía en general, que se desarrolló en la organización con un buen éxito, ¿verdad? Siempre y cuando se alimente la información correctamente, los datos se van a mostrar de forma correcta en tiempo real. Reflexionando un poco sobre los ejemplos, hay varias cosas que tenemos en común, y la verdad es que son muy importantes en tomar en cuenta. En mi caso, yo pensaría que uno de los principales es aprender a reconocer cuáles son esas necesidades del negocio, en dónde estamos parados y qué es lo que quieren específicamente nuestros clientes o stakeholders como resultado final de la información. Principalmente, ¿por qué se quiere medir específicamente? Muchas veces, como clientes o como proveedores, lo que nosotros queremos es sacar muchos tipos de información.
cuál es mi indicador por mes, cuál es mi indicador diario, cuál es mi indicador de repeticiones, cuáles son las constantes. Pero realmente esa información que queremos dar es la que realmente requiere nuestro negocio. Como les digo, hay que saber reconocer dónde estamos parados. Si estamos parados en un entorno que se quiere saber temas de riesgos, entonces, bueno, ¿cuáles son los principales indicadores de riesgos que queremos tomar? Si estamos parados en un indicador, en un tema de mesas de servicio, bueno, tal vez no hay que buscar tanto, habrías que buscar las mejores prácticas, ITIL, por ejemplo, que te puede dar cuáles son esos indicadores de mesas de servicio que al administrador de mesa de servicio les va a dar valor. Entonces creo que hay que aprender a reconocer un poquito esa parte, digamos, cuáles son las necesidades del negocio. Lo importante es establecer si eso que me están solicitando va a servir de ayuda. El objetivo de la analítica de datos es facilitar la toma de decisiones y por tanto esos indicadores o esos datos que estoy mostrando deben facilitar eso. Entonces es importante también cuestionar, porque muchas veces puede ser que la persona que nos está solicitando el reporte, el portal, la información, nada más quiere verlos, pero no tiene un claro objetivo de para qué los quiere. Entonces no está mal el preguntarle, ¿y eso como para qué? ¿Cuál es la idea? A partir de ahí, ¿qué va a obtener? Para ver si realmente hicieron ejercicio y si es válido lo que están pidiendo, porque también pudiera ser que estemos dedicando tiempo a cosas que en realidad al final no son para nada. ¿Por qué quiere ver los ingresos por tipo de producto? Para saber si un producto es beneficioso o no. Ah, ok, está bien, muy bien. ¿Por qué quiere ver cuántos casos de soporte tiene cada persona? Para saber cuál es el que me está dando más y determinar si es que esa persona ocupa apoyo o está sobreexplotado. Ok, perfecto. Entonces, si tienes un objetivo para ese dato, entonces ahí sí entra la importancia y el valor de crear ese resultado. Entonces es importante cuestionar, no solamente es quedarme en están pidiendo esto y lo tengo que hacer, sino en cuestionar para qué se quiere. De cuestionar y de saber eso es si yo tengo los datos, ¿verdad? Si tengo estos datos, si tengo un historial de datos, porque como dijiste anteriormente entre los ejemplos, mira, resulta que quería contar con datos de cuántos son mis ingresos y mis gastos. Ok, tuviste que crear un objeto para capturar esos datos de ingresos y gastos. Y muchas veces los gerentes, los stakeholders, ¿verdad? Quiere un dato, quiere un análisis sobre un dato, pero no ha capturado la información íntegramente, ¿verdad? En algún lugar. Y no le ha dado la importancia tampoco de depurar datos. Cuando tienes muchos datos, puede generar mucho ruido y te puede dar información incorrecta. Entonces, creo que algo importante también ahí es saber cómo capturar estos datos. Ya lo hablamos en otros episodios. Tener depurados estos datos, íntegros estos datos y que estos datos sean confiables, ¿verdad? Que no sean datos que vengan de especulaciones, no sean datos que vengan de proveedores que tal vez no nos dan los datos de forma correcta. Como dicen, garbage in, garbage out, ¿verdad? Si metes datos poco íntegros, poco confiables, vas a tener resultados pocos íntegros y pocos confiables, ¿verdad? Específicamente. Entonces ahí es bueno también este tema de poner la atención a los datos. Lo que dice Carlos es muy muy importante. Es la frase de que si entra basura, sale basura. En muchas ocasiones, como me pasó a mí, los datos no estaban, entonces me tocó a mí construir un lugar donde estuvieran. Y en algunas ocasiones puede ser que estén muchas veces. Están en muchos lugares, están en muchas partes, y a veces los datos no coinciden. O sea, el dato está en el lugar A, en el lugar B y el lugar C, pero en A dice 1001, en B dice 1050 y en C dice 1030, ¿cuál le creo? Eso suele pasar. Entonces es importante el ejercicio de no solamente determinar de dónde vamos a obtener los datos, sino si los datos que están ahí son confiables. Y si no lo son, pues lo primero que toca hacer es depurar y dejar eso bien afinadito para que ya una vez que obtengamos reportes e información a partir de eso, pues ya sean datos que nos sirvan, ¿verdad? Que nos sirvan, que nos ayuden a
a obtener la información que queremos y a tomar las decisiones que queremos en base a ellos, ¿verdad? A mí una cosa que me gusta cuando se trabaja mucho con datos y con análisis de datos principalmente, bueno, con Diego me ha tocado mucho trabajar en hacer reportería analítica, cubos de datos, cotizar temas de integridad de reportería, cotizar reportes, descubrir realmente muchas veces, en sentarme con el cliente a descubrir qué es realmente lo que él necesita. Pero creo que algo muy importante al fin de cuentas es hacer que los datos cuenten una historia, ¿verdad? A veces siempre recuerdo el caso de que me mostraban una herramienta. Llegaba un cliente, me mostraba una herramienta y me decía, mira, yo tengo este software que me genera este reporte. ¿Qué opinas del reporte? Y yo le decía, mira, no entiendo qué es lo que me quiere decir este reporte. Muchas veces lo que nosotros tenemos que decir es que los datos que nosotros recolectamos cuentan una historia fácilmente. A veces no nos ponemos los pies, no somos empáticos de quién es el que va a ver nuestros reportes. Pensamos que el reporte lo va a ver siempre una persona que me va a interpretar esos datos, ¿verdad? Que me va a ayudar a analizarlos y a y a entenderlos, pero no necesariamente. Puede ser que ese reporte lo compartamos y le llegue a un gerente que sea un abogado y está viendo un reporte sobre tecnología de información y tiene que buscar al chico de tecnología de información para que le diga qué es un SLA y qué es lo que hace. Digamos que es un Service Level Agreement y qué es lo que quiere hacer estos 4 columnas que tienen ahí asociados que él no entiende. Bueno, obviamente se le debe tener un concepto básico, pero que los datos hablen por sí mismos. Eso es algo muy, muy importante actualmente. Que creo que es algo que fallamos muchos los que somos transformadores digitales actualmente en este momento. Parte de eso es importante empezar tal vez por identificar para quién son los datos, para quién es la persona que va a ser el stakeholder de ellos. Si es una persona muy técnica, puede ser que si los datos son técnicos los entienden, no haya ningún problema. Pero si no es una persona muy técnica, sino que es una persona que quiere ver datos que le cuenten una historia y le digan de qué se trata, puede ser que necesite un poquito más afinado esos datos. Entonces es importante saber cuál es el público, a quién está dirigido esto que estamos construyendo, para a partir de ahí pues saber qué es lo que le tenemos que mostrar. Entonces esto de que los datos cuenten una historia va relacionado también pues a qué público va dirigido, ¿verdad? ¿A qué público va dirigida la historia? Es igual que en la televisión, ¿verdad? Hay series que son para niños, hay series que son para jóvenes, hay series que son para adultos, hay series que son para gente a la que les gustan los dramas, las novelas, hay gente que es para que les gusta reír, hay gente a la que les gusta que lo asusten. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces es importante identificar a quién va dirigido y a partir de ahí construir los datos de forma tal que le muestren a esa persona lo que ella realmente quiere ver, ¿verdad? Y que le ayuden, principalmente que le ayuden en lo que quiere lograr, ¿verdad? Que al fin y al cabo es lo que estamos buscando con la analítica de datos. Cuando dices qué es lo que quiere lograr, me recuerda a otro caso, bajo la experiencia que he tenido, que es que muchas veces, qué es lo que quiero lograr, muchas veces se queda pegado mucho en la parte técnica, ¿verdad? Y en la parte técnica es cuál es la herramienta adecuada que quiero usar. Y las personas dicen, no, yo puedo usar Power BI porque es una herramienta de Microsoft que está ahí asociada, normalmente tengo la licencia, puedo usar otra herramienta de analítica de datos que están ahí. Tienes que seleccionar una herramienta. Ahora, no te preocupes por eso. Creo que muchas veces el tema de las herramientas de software es como te dicen, ¿cuál es el mejor café? Para mí el mejor café es el que a mí más me gusta. Y todo el mundo va a tener sabores diferentes. Entonces yo creo que tienes que seleccionar una herramienta adecuada para mostrar los datos, pero más que adecuada, una herramienta en que te sientas cómodos, que te sientas que puedas manejarla, que tengas los recursos adecuados, licencias, espacio en servidores, características técnicas, ¿verdad? Importante, y que tengas personas que te ayuden y te asesoren con esa herramienta. Entonces, toda herramienta es buena para mostrar el dato,
puede ser hasta la misma hoja de Excel que has usado toda la vida, pero sepa usarla bien y siéntase cómodo con esa herramienta. Entonces creo que eso es algo importante sobre los temas, digamos, de la analítica de datos que tenemos ahí asociado. Bajo mi experiencia, muchas veces como transformador digital me doy cuenta que los clientes no saben realmente para qué quieren sus reportes o para qué quieren su analítica. Entonces toca como transformadores digitales en cierta forma descubrir eso, hacer las preguntas adecuadas y buscar si estoy haciendo las preguntas adecuadas a las personas adecuadas también. Creo que al final todo se resume en lo que hemos estado diciendo de cuál es el público objetivo, el verificar si tenemos la información correcta, el preguntarle para qué quiere esa información correcta, y ya a partir de ahí escoger la herramienta, pues como le decía Charlie, puede ser perfectamente Excel. Si con Excel nos sentimos cómodos y es más que suficiente, pues la herramienta puede ser perfectamente esa. Pero un aspecto importante, tal vez aunado a todo lo que hemos comentado, la idea es que esta información esté siempre disponible, ¿verdad? Que sea información ojalá en tiempo real, porque indicadores hemos tenido toda la vida, ¿verdad? Toda la vida hemos tenido indicadores, pero siempre son fotos del ayer. Son indicadores que representan el mes anterior, son indicadores que representan el año anterior, son indicadores que nos dicen lo que pasó ayer. Y la idea con la analítica de datos es facilitar las decisiones más inmediatas. Entonces, lo importante es mostrar más rápido esa información. Que si yo tengo un problema, lo detecte ya y pueda tomar la acción ya. Y no que tenga que esperarme al próximo mes para ver, mira, el mes pasado tuvimos 50 casos más de soporte. ¿Y por qué pasó eso? Entonces ya empezamos a investigar por qué pasó. No, pero ya tenemos clientes molestos. Ya tenemos bajas de los indicadores, ya tenemos aumento de quejas. La idea es que, obviamente, eso sea más rápido. Que si tenemos un pico de casos de soporte, lo detectemos en el momento y de una vez empecemos a averiguar por qué está pasando, qué es lo que está sucediendo y que podamos tomar decisiones al respecto. Y como les decíamos, eso puede mostrarse en un Excel, siempre y cuando el Excel me muestre la información correcta y la información de una forma rápida y la muestre de tal forma que el público objetivo la pueda interpretar de forma correcta. No importa al final dónde se muestre la información. Al final lo que importa es que esa información sea clara, sea rápida y que nos ayude o que ayude a nuestro público objetivo a tomar sus decisiones de una forma correcta y con los menores riesgos asociados. Como profesionales inmersos en la transformación digital, debemos tener una visión amplia de cuáles son los indicadores o datos que pueden ayudar a los tomadores de decisiones en su día a día. Además, es nuestro deber brindar la información de manera íntegra, con disponibilidad y de fácil entendimiento, sin la necesidad de que exista un experto para poderla interpretar. Aprende a reconocer cuáles son las necesidades del negocio y transformar estos procesos analíticos que nos permitan pasar de ver la foto de ayer a ser más proactivo. Los datos. No puedo hacer ladrillos sin arcilla. Sherlock Holmes. Nos pueden seguir en Twitter como TDI 4.0 Podcast, en otras redes como TDI.podcast o escribirnos al correo TDI 4.0 podcast@gmail.com. Cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital.